Dios en tres personas, bendito.
demos gloria. Sentarnos, por favor. Son himnos muy hermosos, ¿verdad? Hacen cosas muy bonitas. ¿A quién de ustedes les han dado un regalo? ¿Sí? ¿A todos? ¿Y quién ha dado un regalo? ¿Todos? ¿Sí? Pues fíjense que aquí hay otro símbolo. ¿Y qué piensan que simboliza? La gracia de Dios. Y recordemos que la gracia es un regalo inmerecido. No merecíamos la gracia de Dios, no merecíamos el perdón, pero por mera gracia el Señor nos lo da, nos lo otorga. Y es una gran bendición, ¿verdad, hermanos? Un regalo que no merecíamos. Este regalo que está ahí simboliza precisamente eso, la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Entonces llevamos dos, ¿verdad? La mostaza, que simboliza ¿qué? La fe. El regalo que simboliza la gracia. Muy bien. Quiero dar la bienvenida también a, por favor, Lola, te pones de pie, por favor. Y también viene con una mini visita también. ¿La presentas, por favor? Lola. Lola, para los que no sepan, es hermana de nuestra hermana Susana. Y Sofía. ¿Perdón? Sofía. ¿Y ella es Sofía? Sí. Pues dinos algo, por favor, Lola. Y Valeria. Y vale. Pues bienvenidas. Pues Sofía fue un regalo merecido, solo por gracia. Y como fue y la historia sabemos, ¿no, Lola? Entonces, gracias a Dios que estás aquí y que están con nosotros hoy. Gracias, bienvenidas. Tenemos una lectura bíblica, pero si pueden ayudar a nuestro hermano Oscar. Hermano Oscar, sí trae su lectura ya lista, ¿verdad? ¿Le pueden ayudar, hermano Oscar, que traerlo para acá enfrente, por favor? Nuestro hermano Oscar nos va a hacer el favor de leer en braille la parte de Romanos 3, 21 al 31. Entonces, adelante, hermano, véngase para acá, por favor. Vamos a ponerle mucha atención. ¿Amén?
gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. Principalmente, me voy a permitir narrar estos textos bíblicos, por favor. La justicia de Dios mediante la fe. Romanos 3, del 21 al 24. Pero ahora sí la mediación de la ley se ha manifestado, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo el Señor a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gloria a Dios. Muchas gracias a Dios. Gracias, hermano. Gracias a nuestro hermano. Vamos a pasar a la predicación del día de hoy, pero antes de eso tenemos otro elemento. Aquí está la palabra. ¿Recuerdan que era la sola fe, la sola gracia y la sola palabra? Entonces, aquí está simbolizada la palabra del Señor y que vamos a escuchar. ¿Van a salir los niños en esta ocasión? Ya, creo que no, ¿verdad? En esta ocasión. Muy bien. Entonces vamos a poner mucha atención a la palabra del Señor de esta manera. Ahora vamos rápido en el programa y vamos a leer la parte que nuestro hermano Oscar compartió, que es Romanos 3:21 al 31. Él leyó la parte sustancial y nosotros vamos a leer la parte un poquito más amplia para comprender el contexto de lo que nos está dando aquí la palabra. Como ustedes saben, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la carta a los romanos es una parte del Nuevo Testamento, o la parte del Nuevo Testamento, donde habla de cuestiones fundamentales, centrales, pero también a veces no ha sido entendido cabalmente. La carta a los romanos, del capítulo 1 al 11, nos habla de cuestiones, podemos llamarlo así, enseñanzas doctrinales, ¿no? ¿Verdad? Nos habla de que la humanidad fue creada por el Señor, pero que también esa humanidad desobedeció, que está en rebeldía. Después, como se ha dicho aquí, el regalo de Dios en Cristo Jesús. También aprender, por ejemplo, que siempre ha sido la fe, en el capítulo
4 de Romanos empieza a hablar de cómo Abraham fue justificado por la fe. La fe siempre estuvo ahí y la fe fue antes de la ley. La ley es una manifestación de la misericordia de Dios, pero la fe es anterior, con y posterior a la ley. La fe es un elemento central en creer en la obra de Dios. Y después en el capítulo 12 empieza a hablar de cuestiones muy prácticas, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer un sacrificio vivo a Dios, pero en lugar de sacrificios con ofrendas, con elementos físicos, sino dice que nos presentemos nosotros mismos como ofrenda de olor agradable a Dios. Porque puede ser una ofrenda de olor desagradable. ¿Se acuerdan cómo los profetas, por ejemplo, sobre todo Isaías, habla que dice que Dios ya está cansado de las ofrendas, de la quemazón, de la grasa, de machos cabríos y de todo eso? Dice, eso ya me es abominación, inclusive usa esa expresión. ¿Por qué? Porque como seres humanos creemos que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios haciendo distintos sacrificios, ofrendas, disciplinas y distintas equivocaciones en las cuales incurrimos. Y hoy estamos a 3 días, ¿verdad? Hoy es día 29, 2 días de que se cumpla un evento importante en la historia. Ya lo hemos visto aquí en varias ocasiones, como un personaje como Martín Lutero, cuando leyó la carta a los romanos, fue descubriendo que la salvación era un regalo de Dios, precisamente, y que ese regalo era recibirlo, y en respuesta a la gracia de Dios tenía que venir también un compromiso, un seguimiento. En la semana he estado hablando con distintos amigos que tienen que ver con la organización de ese coloquio que está ahí el póster, y a algunos de ellos les ha pasado lo que a mí. Hemos dormido poco y mal, y a veces en la madrugada, a veces en el día medio dormitando ahí en la computadora, pero les digo, ¿saben qué? Tenemos que echarle el último esfuerzo, porque lo más seguro es que para los próximos 500 años no vamos a estar. Entonces nos toca estos 500 años, hay que celebrarlo, porque es una oportunidad. Ese es un evento, vamos a decirlo así, académico, pero varios de los que vamos a exponer, un buen número, como Marlon, como Carlos Mondragón, como otros amigos y hermanos, somos creyentes. Entonces analizamos, estudiamos esto en términos históricos, sociológicos y demás, pero en el núcleo central de nosotros hay fe. Entonces es una manera de también compartir con otros que no son cristianos, sino que son especialistas en cuestiones históricas, antropológicas, sociológicas del protestantismo, pero lo hacen como podrían estudiar otra cuestión, ¿no es cierto?, de manifestación social. Pero nosotros somos creyentes y es una parte importante celebrar y a su vez también estudiar, dijéramos, cómo esa fe se encarna en comunidades concretas. Bueno, vamos a leer entonces Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados, o como dice la otra versión, destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen
fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe. De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Si leemos detenidamente estos 10 versículos, se concentran ahí muchas enseñanzas y principios centrales de la fe cristiana. Así como para poder operar una máquina, alguna computadora o algo, necesitamos un manual que nos diga cómo funcionar, ¿verdad? No vayamos a darle un mal uso. Aquí está concentrada una serie de instrucciones y principios que nos permiten comprender el carácter de Dios. Aquí se habla de un Dios que es justo, ¿verdad? Habla de justicia. Pero también habla de gracia. Y la gracia es una expresión de la misericordia que Dios tiene. No merecíamos lo que esa gracia se ha manifestado continuamente en la historia de salvación, pero Jesús es el regalo máximo, la gracia plena de Dios que nos es ofrecida. Y habla también aquí de fe, ¿verdad? Justicia, gracia, fe, justificación. Son principios que están ahí reiterados una y otra vez. Y la otra, la ley, ¿verdad? Y dice que la ley empieza ahí, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Quiere decir que la ley fue en el proceso de la manifestación de la revelación progresiva de Dios un elemento para comprender que Dios quiere la justicia. ¿Cuál es el propósito de la ley? Manifestar que a un Dios que nos ha enseñado aquí la Escritura le corresponde un pueblo que sigue esa ley para tener contraste con aquellos que no son parte de ese pueblo. Pero a su vez también dice que Israel debería de ser bendición a todas las naciones al contrastar con ellas, no al sentirse superior, porque si leemos bien la Escritura dice que así como Jesús nació en Belén, una pequeña aldeíta, ¿verdad? No donde estaba la sede de todo, que era en el templo en Jerusalén, así dice que Israel fue escogido no por sus méritos, sino por su debilidad, por su insignificancia. ¿Para qué? Para que en esa debilidad, en esa insignificancia, en esa pequeñez, se manifestara la justicia, el poder de Dios. Y entonces, hermanos, como dice aquí el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y se acuerdan que aquí Pablo más adelante dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no lo son? Como se llama ahí, de los gentiles, ¿verdad? De los que no son judíos. Porque el Dios que está aquí es el Dios que creó todo el universo, que creó la vida, que dijo, sea la luz, y fue la luz. No es un Dios tribal, ¿verdad? No es un Dios étnico, no es un Señor nada más restringido a un pueblo en particular, sino es para todos, porque también, si leemos bien el Antiguo Testamento, se acuerdan que había formas que aún no siendo judío, se pudiera ser parte de ese pueblo. No era una cuestión de haber nacido
en un grupo humano, o en un territorio, o en unas ciertas tradiciones, sino es cuestión, y lo ha sido siempre, de fe. Y nos dice aquí un principio que está visualizado ahí, que la fe, que la gracia, perdón, es un regalo de Dios. Y siempre ha estado presente ahí. Nosotros hemos recibido regalos y los dejamos ahí arrinconados sin abrir. Algunos han recibido esos regalos, por ejemplo, de algunas personas, ya sé lo que me va a regalar, ¿no? Y no lo quiero abrir, ¿verdad? Pero otros regalos que nos lo dan personas que nos quieren, normalmente lo abrimos inmediatamente, ¿no? A ver de qué se trata. ¿Cuándo para nosotros fue efectivo el regalo de la gracia de Dios en Jesucristo? ¿Alguno de ustedes recuerda cuando abrió este regalo y dijo, la gracia también es para mí? Yo sí me acuerdo, hermanos. Y siempre doy gracias a Dios porque por una cuestión accidental yo fui a dar a donde estaba siendo predicado el Evangelio. Me acuerdo dónde estaba sentado, la hora que era, la fecha, el pasaje que se predicó. He aquí que yo soy Dios de toda carne. El hermano que lo predicó, yo no sabía que había un regalo para mí. El regalo prometido, ¿no? Y cuando descubrí que ese regalo también era para mí, como dice también la palabra, fue un gozo inefable. Sentí que me inundaba realmente el amor de Dios y nunca antes me había dado cuenta de que yo no era cristiano. Yo había asumido que yo era cristiano. ¿Por qué? Pues porque nací y me dijeron que era cristiano en una cultura, en una tradición y demás. ¿Alguien nos puede dar testimonio de cuando ese regalo no lo dejó ahí, sino que lo abrió y tomó sentido? ¿Quién quiere decir cuando abrió ese regalo y dice, la gracia me alcanzó? ¿Sí, Carla? A mí alguien me habló de la palabra de Dios, pero en ese momento no me dijo acepta al Señor Jesucristo. Me planteó que había un regalo para mí y me dejó la Biblia. Cuando él se fue, yo me metí a mi recámara, al abrir la Biblia, a leer su palabra, acepté al Señor Jesucristo y acepté ese regalo. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera decir cuándo ese regalo fue suyo? ¿Sí, Marino? Yo en una escuelita bíblica de vacaciones, aunque nací en un hogar cristiano, no nací yo cristiano. Hasta que unas hermanas me compartieron del amor del Señor y ahí ya lo acepté en mi corazón. ¿Verdad? Porque sí habíamos oído, los que vienen de una familia donde les llevaron a la iglesia, a la escuelita dominical, los juegos, quizá campamentos, todo eso, ya era sabido. Pero llegó un momento en que ya no lo veía yo lejos y no era para mí, ¿verdad? Un regalo, la gracia de Dios. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? ¿Nachito? Sí, pues sí, es cierto. Cuando tú estás solo y buscas, Dios está ahí presente y Él te escucha y en ese momento cuando yo me acuerdo que yo también me acuerdo de la fecha, la hora, ¿verdad? Y quién predicó. Y en ese momento pues escuché, ¿no? Que Cristo era mi Salvador, que Él había venido a morir por mí. Y recuerdo que pues primero pues fue una situación de no tanto de lucha, sino de saber de que en lo que yo estaba creyendo antes no tenía ninguna repercusión en mi vida. Y cuando escuché por primera vez esa palabra, siempre estuvo ahí. Y en ese momento pues dije, yo sí quiero ese regalo, ¿no? Quiero aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y en ese momento pues me acepté. Este regalo es el regalo de regalos, ¿no es cierto? Hay otras cuestiones, otros regalos que humanamente hemos recibido y que ahorita voy a hacer referencia. Nuestro hermano Juan, por favor, hermano. Pues yo recibí un regalo muy bonito cuando estuve en el hospital y de ahí pues nació
Ya había yo venido aquí a esta iglesia, pero nunca me había yo enfocado. Así ya ve que me pasó eso en el hospital. Sí. Amén. ¿Verdad? Ha sido un testimonio nuestro hermano Juan, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor lo ha levantado. Y humanamente, por ejemplo, aquí hacía referencia Jaime al caso de Lola y Sofía, ¿verdad? Fue un proceso, un embarazo muy duro, muy complicado, peligroso, ¿verdad? Y finalmente, ahí está este regalo de la vida. Y así también en nosotros el regalo del Señor. Para algunos de nosotros fue, como dije, un descubrimiento, un don inefable. Para otros una situación difícil, de sufrimiento, hasta que finalmente ese regalo, como dije, se recibe, se apropian de él. Dice aquí, queridos hermanos, versículo 24 y 25. Pues por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Este regalo, un regalo que cuesta, el que lo recibe, se lo da, ¿verdad? Pero todo regalo, aquel que lo va a obsequiar, que significa un costo, un sacrificio. Pensar en la persona, cuando hacemos un regalo comprometido, pensamos, ¿no es cierto?, en la persona a la que le vamos a regalar eso. No es por compromiso, sabemos que hay muchos regalos por compromiso social, por compromiso laboral, ¿verdad? Ya vi una de las temporadas que a mucha gente menos le gusta, lo de los famosos intercambios de regalos, ¿no es cierto?, de fin de año, y dice, ay, otra vez, y luego si le toca a uno que no quiere que le toque, ¿no? Pero este regalo se fue acumulando su costo más y más, hasta que el costo mismo fue la vida, el sacrificio de Jesús, que nos es ofrecida, dice, justificados gratuitamente, pero esa justificación gratuita tuvo un precio. Siempre hay que remarcar esto, queridos hermanos, porque si no podemos correr el riesgo de abaratar la gracia, ¿no? Decir, no, la salvación no tiene costo, es un regalo, es gratuito, no tiene costo, no tiene costo para nosotros. Pero aquel que hizo posible franquearnos la puerta de la gracia y de la justificación, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hasta sacrificarse. En algún momento se hará referencia ahí al elemento de la cruz. Pero en el tiempo presente, versículo 26, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justificación. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen ¿qué? Fe en Jesús. Porque si fuera, como se dice en latín, ex opera operato, es decir, que en el momento es eficaz por sí mismo en el momento, y ya, aunque la gente ni crea ni sepa nada, de todos modos es justificado, estaríamos pasando por alto esto. Se requiere apropiarse, vamos a decirlo así, del regalo, tener fe, dice, en Jesús. Y luego, en otra parte de la Escritura dice, ¿y cómo tendrán fe? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Dice, una dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Pero la otra parte dice, ¿y cómo tendrán fe si no hay quien les comunique? Esta parte nos compromete a nosotros de ser agentes efectivos de la diseminación de la fe en Cristo Jesús. Los que estamos aquí, las que estamos aquí, hermanos, hermanas, tenemos constantemente que
si no lo hemos hecho, hacernos esta pregunta. En realidad, yo me he apropiado de ese regalo en toda su riqueza, teniendo fe en el sacrificio de Jesús, porque si no, es el tiempo de hacerlo, ¿verdad? De apropiarme, de decir esto es para mí. De tal manera que en el versículo 27, si esto es acción de Dios, si es un regalo, si nosotros tenemos que responder en fe, ningún requisito humano ni ninguna cuestión que podamos hacer nos hace mejor que nosotros. Una de las cuestiones que nos iguala a todos los seres humanos y que es bastante democrático porque está presente en todas las condiciones, todas las etnias, todos los niveles educativos, de edad, es el pecado. ¿No es cierto? La condición de pecado es compartida por el género humano. Estamos igualados en esa condición. Pero podemos salir de esa condición de condenación por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que entonces, como dice aquí, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué podemos presumir nosotros? Un querido hermano, uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que conoció Marlon, a Pedro Savage. Pedro Savage, un hermano así como del tamaño de Marlon, grande, siempre muy jocoso, jovial, que de hecho fue el que ofició en nuestra boda de Bárbara y su servidor. Pues, ¿de quién más? Van a ver aquí por el muro que nos separa. Él fue el que predicó y tenía una risa muy contagiosa. Y siempre él decía algo: somos pecadores, hermanos. Pero la diferencia es que nosotros somos justificados, somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Tenemos que dar gracias al Señor por eso. No jactarnos. Cometemos un error, hermanos, si nos creemos automáticamente superiores moralmente a los que no son cristianos. Una cosa que a mí me entristece mucho es ver en las redes sociales, en Facebook, jactancia de ser cristianos, así como el publicano y el pecador, ¿se acuerdan? Aquel publicano que creía que merecía el perdón y la gracia de Dios, porque ¿qué decía? Yo no soy Señor como ese pecador. Nosotros dice que nos tenemos que acercar con confianza, pero al mismo tiempo con temor y temblor, al trono de la gracia, porque ese trono de la gracia es el que nos da seguridad. No jactándonos, no creyéndonos mejores automáticamente, ni tampoco despreciando a las personas, o creyendo que en todo lo que hacen es automáticamente labor de Satanás. No lo es. Muchas de las acciones de gente que no ha descubierto la gracia nos estimulan a las buenas obras, nos dan ejemplo de cómo hay solidaridad y acciones de sacrificio y acciones de amor. Acabamos de pasar, queridos hermanos y hermanas, la experiencia terrible del sismo y todo lo que pasó después. ¿Cuánta gente arriesgó su vida por otros que ni conocían, por solidaridad, por misericordia, por lo que haya sido, cuando es bien motivado, y no forman parte del pueblo justificado por la fe en Cristo? Y nos dan ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no debemos jactarnos, sino al contrario, ser agradecidos y ser agentes de gracia con otros. 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. En la versión anterior dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y cuando dice ahí hombre es hombre y mujer, obviamente, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos nada de qué presumir ni nada de qué jactarnos, sino al contrario, de ser agradecidos y mostrar a otros esa gracia que nosotros alcanzamos, ¿no? Estábamos a punto de perecer y no perecimos porque el Señor nos alcanzó en su misericordia. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles o de los no judíos, verdad?
sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Escucha, oh Israel, ¿verdad? Deuteronomio 6. Tu Dios, el Dios es solo, es singular. No hay otro que nos haya mostrado en toda la historia de la salvación la gracia, la preocupación por sus criaturas. Y dice Pablo también que el amor de Cristo nos constriñe, nos debe estimular, hermanos y hermanas, para otros anunciarles esta gracia. Porque nosotros estamos viviendo en medio de situaciones donde es evidente la ausencia de la gracia de Dios en muchos lugares, muchos medios, ¿no? Cada día hay noticias terribles, hermanos. Yo valoro también que cuando yo todavía no empiezo a leer las noticias, él ya las leyó a las 5 de la mañana, ya lo viste todo, hermano, por su trabajo. Está lleno de noticias espantosas, ¿no es cierto? De esas que uno dice, ¿cuál es el fondo al que puede llegar la crueldad del ser humano? Hay cada cosa, por ejemplo, una cuestión que me conmovió tremendamente en la semana, lo ha de haber leído, no fue de un niño que su padrastro y su mamá lo mataron a golpes, ¿no? De una manera atroz. Uno dice, ¿qué puede haber en el corazón de las personas para hacer eso? No sé si también ustedes vieron este video que fue presentado en distintas noticias de cómo torturan en uno de los penales del Estado de México a los presos. ¿Lo vieron? Una cosa de verdad diabólica. Los que lo están haciendo, no voy aquí a describir porque es realmente muy choqueante, gozando, ¿no?, con la tortura de otros presos para que sus familiares los vean todos golpeados y entonces paguen para que no les peguen. Una cosa de verdad conmovedora, atroz. ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón de una persona para hacer eso con otros y gozarse en ello? ¿Ustedes no creen que hace falta seguir proclamando la justificación, la gracia en Cristo Jesús, y que esa persona que tiene corazón de piedra, como dice el profeta, tenga un corazón de carne y que se conduela por la condición de los otros? Hace falta, ¿verdad? Pues no hay más, versículo 30, que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Cuál es la circuncisión que importa, hermanos? Ya en Cristo. La del corazón, ¿verdad? Lo dice. Si hay algunos, dice Pablo en otras partes, que por venir del pueblo de Israel quieren seguir practicando la circuncisión, él inclusive después, para no tener problemas con algunos, circuncidó a Timoteo, ¿verdad? Por una concesión, vamos a decirlo así, de que no armaran mucho problema, no porque creyera que ahí hubiera una eficacia o que Timoteo no fuera parte del pueblo de Dios, sino que tenía que circuncidar por eso. Pero aquí está diciendo muy claramente si es circunciso o si es incircunciso, de todos modos el único elemento que puede unificarlos es otra vez la fe, ¿verdad? La fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir proclamando y celebrando, que cada generación, hermanos, cada persona, así como Lutero lo hizo hace 500 años, tiene que descubrir el regalo de Dios en Cristo Jesús, y el cual lo puedo abrir con toda confianza por medio de la fe. Porque las tradiciones humanas, la jactancia, el orgullo, los malos entendimientos, ese regalo lo hacen a un lado y hay que descubrir una y otra vez. De tal manera que por eso la fe cristiana siempre es nueva, ¿verdad? Por más que la queramos apresar en confesiones, en pensamientos teológicos, en sistematizaciones, lo cual puede ayudarnos, no estoy diciendo que no lo hagamos. Siempre la palabra de Dios y sobre todo
la redención en Cristo Jesús rompe todos esos marcos conceptuales humanos que lo quieren apresar. La fe es como un río impetuoso, desborda los cauces. Y dice que el que Cristo tiene a Cristo Jesús de su corazón, de él mismo brotarán ríos, ¿qué? De agua. Porque hay agua puerca, ¿no es cierto? Agua estancada, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Es agua viva, que sigue su curso, que es fresca, que calma la sed. Esta agua la podemos hacer nuestra por medio de la fe. Quiere decir, termina el versículo 31, que anulamos la ley con la fe, porque hay algunos que agarran y dicen, no, la ley ni vale nada, la ley, ya en Cristo ya no hay que cumplir la ley, ya no vale, ya todo eso. Y dice, no la anulamos, al contrario, la fe, dice, es la confirmación de la ley. Lo hemos dicho muchas veces, no es la ley la que nos hace salvos en Cristo, sino porque hay fe y hay salvación en Cristo, nosotros vamos inclusive más allá de la ley. Porque si leemos el Sermón del Monte, cualquiera que diga los preceptos del Antiguo Testamento de la ley son bien difíciles de cumplir, es más difícil de cumplir el manifiesto libertario del Sermón del Monte. Humanamente, ¿quién va a hacer todo lo que dice ahí? Es más allá, ¿no es cierto? Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Antes en la ley era con que no les hicieras daño, ya, ¿verdad? Decíamos que la ley, en dichos mexicanos, es mucho ayuda el que no estorba. Pero en Cristo Jesús el dicho es otro: mucho estorba el que no ayuda. ¿Verdad? Tenemos siempre que ser un pueblo rico en buenas obras porque hay fe. Y la fe produce, hermanos y hermanas, necesariamente buenas obras. Y eso es el mensaje que estamos celebrando esta vez, porque en algún momento fue otra vez redescubierto, no inventado. Ese fue, dijéramos, el genio de Martín Lutero y de muchos otros que con él también dijeron, entonces era por ahí, ¿verdad? Porque el regalo estaba arrumbado en medio de un montón de cosas. ¿Qué cosas cubrían ese regalo? Tradiciones. Como también nosotros como cristianos evangélicos podemos tener tradiciones o legalismos que oculten el regalo de la gracia. ¿Verdad que sí? Creo que me estaba comentando ayer Marlon que hemos conversado, llegó ayer en la madrugada, ya hemos tenido varias sobremesas. Él comentaba de una iglesia bautista allá en Brasil, era una iglesia grande y demás. Después hubo cambio en el liderazgo, en el pastorado y el liderazgo, y ese liderazgo empezó a poner muchas reglas, y una de las reglas era cómo tenían que llegar vestidos los hermanos y las hermanas a la iglesia. ¿Verdad, Marlon? Y cada uno de los diáconos o ancianos tenía una medida para medir la falda de las hermanas, cuántos centímetros abajo de la rodilla tenía que tener. Si no cumplía la medida, si quedaba más arribita, no entraba. ¿Cómo? Podemos hacer ese legalismo nos puede mover hacia como, qué exagerado. Pero no habrá algunos que nosotros tenemos que ocultan la gracia en Cristo Jesús. Donde todos son bienvenidos al banquete, donde le dicen el de la moral, vayan y busquen a aquellos que nadie invita y tráiganlos porque hay fiesta. A la fiesta de la gracia en Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que descubrirlo una y otra vez y dar gracias por ese regalo inmerecido, no trivializarlo, no hacerlo algo ya sabido, sino que siempre nos sorprenda el regalo, ser como niños, ¿no es cierto?, que son sorprendidos por ese regalo y dar gracias. Y el otro, como dije, nos compromete a seguir compartiendo la fe en Cristo Jesús, porque por esa fe somos justificados
y es la máxima manifestación de la gracia del regalo de Dios. Como ven, estamos contentos esta mañana por ese regalo en Cristo. Vamos a orar. Y quisiera que lo hiciéramos en oraciones pequeñitas, hermanos, de varios de nosotros, dando gracias por esta situación y también por aquellos en la historia que nos han ayudado a volver a comprender el valor, la dimensión de la gracia en Cristo. Y después le pido a Lili, si después de algunas breves oraciones, ella termina esta parte. Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, por aquellos que nos han precedido, Padre, y esta herencia tan grande que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, y compartir con otros. En Jesús, amén. Señor, gracias porque por tu gracia fuimos salvados y hoy podemos dar testimonio de eso. Amén. Bendito Padre, yo te doy las gracias por tu gracia, por la fe que tú me has dado, bendito Padre, por la familia de la iglesia que me has dado, la casa aquí, tu iglesia, mi familia de carne, mi familia de sangre. Señor, te doy las gracias eternamente por todo esto que tú me has dado, la vida, Señor, tu palabra, Señor, la fe en ti, Señor. Gracias, te doy inmensamente las gracias por toda esta fe, por todo este amor que tú me has dado, Señor. Señor, creo que no hay palabras que puedan describir el agradecimiento que siento, Dios, por haberme dado de tu gracia, Señor. De esa gracia inmerecida, Señor, pero en tu gran misericordia tuviste a bien ayudarte de mí. Señor, te damos gracias por cada hermano aquí presente, también por esa gracia que nos has dado a todos. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana pues nos sentimos honrados porque tú nos has mirado con ojos de amor, de justicia basada en el amor, y gracias porque nos has recordado una vez más lo importante que es recibir nuevamente este regalo y que esto lo hagamos todos los días como se expuso. Queremos y deseamos ser agentes activos y proclamar este mismo regalo a quienes vemos que tienen este deseo de conocerte, y te damos gracias porque tú cada día nos muestras de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y pues también, Señor, que aquellos que no lo han recibido en su corazón, o nosotros mismos que a veces nos olvidemos de eso, te pedimos que tu Espíritu nos lo recuerde constantemente, porque es una tarea de todos los días, no nada más es ya pasado, Señor, sino es algo que debemos de recordar constantemente, que tú nos has mirado con tus ojos de amor. Amén. Amén. Pues gracias por la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Pues vamos a entonar los tres himnos que las hermanas van a hacer favor de dirigirnos. Por favor, pongámonos de pie. Dios
con este canto, creo que es muy enérgico, ¿no? Vamos a cantarlo con esa intención, esta ligereza, ¿no? Fuerza, vamos a cantar. No canta la cámara, ¿no? Sí, ¿dónde vas? ¿Ok? Sí, sí. Muy bien, pues podemos sentarnos un momento. Muy bien. Pues tenemos un Jesucristo.
símbolo más. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto va a la columna, pero sí lo alcanzan a ver. Aquí está, es una cruz. ¿Y qué tiene? Tiene aquí un manto. La cruz, hermanos, todos sabemos, simboliza donde el Señor Jesús vertió su sangre por nosotros, murió. Y el manto simboliza la resurrección. Cristo ya no está ahí. Amén. Cristo está aquí, Cristo está entre nosotros. Entonces tenemos la sola fe, las semillas, la sola gracia, el regalo, solo la palabra y solo Cristo. Amén. Cristo ya no está en la cruz. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la cena. Bueno, tiene aquí una palabra. ¿Qué dice Moy ahí? Está medio extraña esa palabra. Tetelestai. En griego quiere decir consumado es. Cristo pagó por nosotros, hermanos, el precio en la cruz. Dijo consumado es. Amén, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la cena del Señor y voy a pedirle a nuestra hermana Lili y a Margarita que si nos ayudan a repartir los elementos, por favor, de una vez. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.